La viuda se mudó a un túnel en la roca, pero no imaginaba lo que encontraría ahí dentro. Durante 2 años, todos en la ciudad la trataron como basura, diciéndole que su esposo la había abandonado. Hasta que un día, al borde del colapso, decidió partir sin rumbo con sus 3 hijos, sin saber que sus pasos estaban siendo guiados hacia algo imposible. En medio de la nada, encontró un túnel abandonado dentro de una montaña. Lo que descubrió ahí dentro cambió todo. La verdad sobre su esposo, un secreto sepultado bajo toneladas de roca, y algo más grande que nadie imaginaba. Pero el pasado no perdona fácilmente, y hay quienes matarían por mantener ese secreto enterrado para siempre. Antes de empezar, escribe en los comentarios, ¿has perdido a alguien importante y eso cambió tu vida? Dale clic al botón de like y vámonos con la historia. La mañana en que Casilda Ríos recibió el último insulto en la plaza de Durango, algo se rompió dentro de ella para siempre. Había salido temprano con sus 3 hijos, Esteban de 11 años, Lucía de 8 y el pequeño Tomás de apenas 5, rumbo al mercado, intentando estirar las últimas monedas que le quedaban para comprar frijol y tortillas. El sol apenas había salido cuando escuchó las risas. Primero pensó que era su imaginación, que el cansancio y las noches sin dormir la estaban engañando. Pero no, eran las voces de siempre, las comadres que se juntaban cerca de los puestos de verduras, las mismas que antes la saludaban con cariño, las que ahora la miraban como si fuera un animal extraño. «Ahí va la abandonada», dijo una de ellas, lo suficientemente alto para que Casilda escuchara. 2 años ya y todavía se hace la sufrida. Seguro él está feliz en Tijuana con otra familia, más joven, más bonita. Casilda apretó la mano de Tomás con más fuerza de la necesaria. El niño la miró con ojos asustados, pero no dijo nada. Lucía caminaba con la cabeza baja, como siempre hacía cuando sabía que venían los comentarios. Solo Esteban caminaba erguido, con los puños cerrados, como si quisiera defenderse de palabras que no podía golpear. «Mi papá no nos abandonó», murmuró el niño entre dientes, pero nadie lo escuchó. Casilda siguió caminando, fingiendo que no oía nada, que el mundo a su alrededor no existía. Pero cada palabra era una piedra que le caía en el pecho. 2 años, 730 días desde que Heriberto salió de madrugada con su mochila gastada, sus botas de trabajo y una sonrisa cansada pero llena de esperanza. «Es temporal, mi vida», le había dicho en la puerta, besándole la frente. «Un trabajo en la sierra, cerca de Parral, buena paga. Vuelvo en 3 meses y nos vamos de aquí, te lo prometo». 3 meses se convirtieron en 6, 6 en 1 año. Y luego, silencio. Nadie sabía nada. La empresa constructora que lo había contratado cerró de golpe. Las oficinas quedaron vacías. Nadie respondió llamadas. Nadie dio explicaciones. Y en Durango, la gente empezó a murmurar. «Seguro se fue con otra», decían. «Esos hombres nunca cambian. Dejan a la familia botada y se largan». Casilda intentó defenderlo al principio, mostrar las cartas que él le había escrito, explicar que Heriberto era un hombre bueno, trabajador, fiel, pero la ciudad no quería escuchar. La ciudad quería chismes, morbo, algo que hablar en las tardes calurosas mientras esperaban que pasara el tiempo. Esa mañana, después de comprar medio kilo de frijol y 4 tortillas frías, Casilda regresó a su cuarto de renta, una habitación pequeña y húmeda en la orilla de la ciudad, donde los 4 dormían en 2 colchones viejos, y se sentó en el suelo de tierra. Los niños la miraban sin hablar. Sabían que algo estaba pasando. Sabían que mamá estaba rota. «¿Mamá?», preguntó Lucía con voz temblorosa. «¿Estás bien?». Casilda no respondió de inmediato. Se quedó mirando el techo de lámina, escuchando el ruido de los carros que pasaban afuera, el ladrido de los perros callejeros, las voces de los vecinos que también hablaban de ella, siempre hablaban de ella, siempre decían lo mismo. Entonces, algo dentro de Casilda se movió. No fue rabia, no fue tristeza, fue algo más profundo, más antiguo. Fue el instinto de supervivencia de una mujer que ya no tenía nada que perder. Se arrodilló en el suelo, cerró los ojos y habló en voz baja, casi en un susurro.
Dios mío, si todavía me escuchas, guía mis pasos, porque yo sola ya no puedo más. Esteban, Lucía y Tomás se quedaron inmóviles, observando a su madre rezar como nunca antes la habían visto hacerlo. No era un rezo tranquilo, era un grito silencioso, una súplica desesperada de alguien que estaba al borde del abismo. Cuando Casilda abrió los ojos, ya había tomado una decisión. «Empaquen lo que puedan cargar», dijo con voz firme, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Nos vamos de aquí, ahora». Los niños la miraron confundidos. «¿A dónde, mamá?», preguntó Esteban. Casilda no tenía respuesta, no tenía plan, no tenía dinero, no tenía destino. Solo tenía una certeza: quedarse en Durango significaba morir poco a poco bajo el peso de la humillación y el abandono. Mejor morir caminando, buscando algo, luchando, que quedarse ahí esperando a que el mundo terminara de aplastarla. Tomaron 2 bolsas de tela, metieron ropa, una cobija raída, una olla pequeña y las últimas tortillas. Casilda guardó en su pecho una fotografía arrugada de Heriberto, la única que tenía. En ella, él sonreía con los ojos entrecerrados por el sol, con las manos en los bolsillos y esa expresión de hombre bueno que nunca pudo fingir ser otra cosa. Salieron al amanecer del día siguiente, antes de que los vecinos despertaran. Caminaron hacia el norte, siguiendo la carretera que llevaba a Parral, porque algo en el corazón de Casilda le decía que ahí, en la sierra, estaba la respuesta. Quizás no encontraría a Heriberto, quizás nunca sabría la verdad, pero al menos moriría buscando, no esperando. Caminaron durante 3 días, comieron lo que pudieron pedir en los pueblos pequeños, durmieron bajo árboles, en las orillas de caminos de terracería, envueltos en la única cobija que tenían. Tomás lloraba de cansancio, pero Esteban lo cargaba en la espalda sin quejarse. Lucía caminaba en silencio, sosteniendo la mano de su madre, como si supiera que cualquier palabra podría romper la frágil esperanza que los mantenía en movimiento. Al 4.º día, llegaron a una zona montañosa, rocosa, donde la carretera se volvía angosta y peligrosa. A lo lejos, Casilda vio algo que le llamó la atención: una enorme formación de roca con un túnel en el centro, oscuro, profundo, como una boca abierta en la montaña. «Ahí», dijo señalando. «Podemos descansar ahí». Se acercaron con cuidado. El túnel era reciente, excavado con maquinaria pesada. Había marcas de dinamita en las paredes, rieles rotos en el suelo, herramientas abandonadas. Todo indicaba que el trabajo había sido interrumpido de golpe. Casilda entró primero, con los niños detrás. El aire era fresco, húmedo, con olor a tierra recién removida. Avanzaron unos metros hacia adentro. La luz del sol apenas alcanzaba a iluminar las primeras piedras. Casilda estaba a punto de detenerse cuando algo en el suelo captó su atención. Un casco de trabajo, partido por la mitad, luego otro, y entonces lo vio. Un par de botas viejas, parcialmente enterradas bajo un montón de rocas. Botas de trabajo, botas que ella conocía. El corazón se le detuvo, las piernas le temblaron. Se acercó despacio, como si caminar más rápido fuera a confirmar lo que ya sabía. Se arrodilló frente a las botas y las tocó con las manos temblorosas. Eran las botas de Heriberto, las mismas que usaba desde antes de casarse, las mismas que tenía puestas el día que se fue. Casilda abrió la boca para gritar, pero no salió ningún sonido. Casilda empezó a remover las rocas con las manos. No sentía el dolor en los dedos, no sentía nada más que la urgencia de saber. Esteban se arrodilló a su lado y comenzó a ayudarla, moviendo piedras más pequeñas con una fuerza que no parecía de un niño de 11 años. Lucía abrazaba a Tomás contra su pecho, ambos temblando, sin atreverse a mirar. «Mamá, ¿qué es?», preguntó Lucía con voz quebrada. Casilda no respondió. Seguía cavando, sacando tierra, empujando rocas. El polvo le llenaba la boca, la garganta, los ojos, pero no se detuvo. No podía detenerse. Entonces apareció más tela, pantalón de mezclilla, el mismo que Heriberto usaba siempre para trabajar. Luego una mano,
pálida, sin vida. Casilda soltó un grito ahogado y se echó hacia atrás, llevándose las manos al pecho. Esteban se quedó paralizado, mirando la mano de su padre entre las piedras. «No», murmuró Casilda. «No, no, no». Pero era inevitable. Siguió removiendo rocas, ahora más despacio, con lágrimas cayendo sobre la tierra. Aparecieron los brazos, el torso, el rostro cubierto de polvo y sangre seca. Era Heriberto, o lo que quedaba de él después de 2 años sepultado bajo toneladas de roca. Casilda se dejó caer sobre su pecho y lloró como nunca en su vida había llorado. No era el llanto silencioso de las noches en Durango, no era el llanto contenido frente a los niños, era un grito animal, desgarrador, que salió desde lo más profundo de su alma y rebotó contra las paredes del túnel como un eco de pura agonía. «Te busqué», sollozó abrazando el cuerpo inmóvil. «Te busqué por todos lados. Te esperé, te defendí. Y tú estabas aquí, solo, enterrado, olvidado». Esteban se acercó y puso una mano en el hombro de su madre. No dijo nada. No había palabras para ese momento. Lucía y Tomás lloraban en silencio, abrazados, sin entender del todo lo que estaba pasando, pero sintiendo el peso del dolor en el aire. Casilda no supo cuánto tiempo estuvo ahí, abrazada al cadáver de su esposo. Quizás minutos, quizás horas. El sol afuera empezó a cambiar de posición, y la luz dentro del túnel se volvió más tenue. Finalmente, con un esfuerzo que le costó toda su fuerza, se separó del cuerpo y se limpió las lágrimas con la manga sucia de su blusa. «Lo vamos a sacar de aquí», dijo con voz ronca. «No lo vamos a dejar enterrado como un perro». Siguieron removiendo rocas hasta liberar completamente el cuerpo. Heriberto yacía en posición extraña, como si hubiera intentado protegerse de algo en el último momento. Tenía heridas en la cabeza, el brazo derecho doblado en ángulo imposible, la ropa rasgada, pero su rostro, aunque cubierto de polvo, conservaba algo de la expresión tranquila que Casilda recordaba. Fue entonces cuando Esteban notó algo más entre los escombros. «Mamá», dijo señalando, «mira». Era una mochila, la misma mochila vieja de lona que Heriberto llevaba a todos sus trabajos. Estaba aplastada, sucia, medio enterrada bajo una viga de madera rota. Casilda la sacó con cuidado y la abrió con manos temblorosas. Dentro había un termo oxidado, un pedazo de pan convertido en piedra, una linterna sin baterías y un cuaderno pequeño, de tapas duras, con las esquinas dobladas. Casilda lo sacó despacio, como si fuera una reliquia sagrada. Lo abrió y reconoció de inmediato la letra de Heriberto, irregular, inclinada hacia la izquierda, con algunas letras más grandes que otras. La primera página decía: «Para Casilda y los niños. Si algo me pasa, que esto les sirva». Casilda sintió que el corazón se le partía de nuevo. Con dedos temblorosos, pasó a la siguiente página y empezó a leer. Heriberto había escrito todo, cada día en la sierra, cada conversación con los otros trabajadores, cada detalle del proyecto en el que estaban trabajando, un túnel que conectaría 2 valles y permitiría transportar agua y minerales de forma más rápida y segura. Pero no solo eso. Heriberto había anotado ideas, proyectos, cálculos, dibujos de máquinas, diseños de sistemas de riego, planes para usar la roca extraída en construcción. Hasta había escrito una lista de contactos, ingenieros, inversionistas, compradores potenciales. «Esto podría cambiar la vida de toda la región», había escrito en una de las páginas. «Si se hace bien, si se hace con honestidad, podríamos sacar a cientos de familias de la pobreza, no solo nosotros, todos». Casilda leyó página tras página, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de asombro. Su esposo no solo había sido un trabajador, había sido un visionario, un hombre que soñaba en grande, que veía oportunidades donde otros solo veían piedra y tierra. Y todo eso había quedado enterrado con él. La última entrada del diario estaba fechada 2 días antes del accidente. «Mañana empezamos la dinamita en la parte más profunda. El capataz dice que es peligroso,
que hay grietas, que deberíamos esperar. Pero el patrón tiene prisa. Dice que ya perdimos mucho tiempo. No me gusta. Algo se siente mal. Pero necesito el dinero. Necesito terminar esto y volver con mi familia. Casilda, si lees esto algún día, sabrás que todo lo hice por ustedes. Los amo más que a mi vida. Cuida a los niños y no dejes que nadie les quite lo que es de ustedes. Casilda cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho. Miró el cuerpo de Heriberto y luego a sus hijos. Esteban la observaba con ojos rojos pero firmes. Lucía y Tomás seguían abrazados, asustados, perdidos. «Su papá no nos abandonó», dijo Casilda con voz clara mirando a cada uno de sus hijos. «Murió trabajando para darnos una vida mejor y lo mataron por la ambición de otros». Se puso de pie, guardó el cuaderno en su blusa y miró hacia la salida del túnel. El sol estaba bajando, pronto sería de noche, tenía que decidir qué hacer. Podía regresar a Durango, buscar a las autoridades, denunciar lo que había pasado, pero sabía que nadie le haría caso. Eran pobres, eran nadie, y ya habían pasado 2 años. El caso estaba olvidado, si es que alguna vez hubo un caso, o podía quedarse. Miró de nuevo el diario, miró los planes de Heriberto, miró el túnel inacabado. «Esteban», dijo de pronto, «ayúdame a mover el cuerpo de tu papá afuera. Vamos a enterrarlo como se merece». Trabajaron hasta que oscureció. Cavaron una tumba poco profunda en la tierra blanda cerca de la entrada del túnel. Envolvieron el cuerpo de Heriberto en la cobija que habían traído y lo bajaron con cuidado. Casilda rezó en voz baja, con los niños arrodillados a su lado. Luego cubrieron la tumba con tierra y piedras. Cuando terminaron, Casilda marcó el lugar con 2 palos cruzados. «Aquí descansa Heriberto Ríos», dijo en voz alta, como si estuviera haciendo una declaración ante Dios y el mundo. «Hombre bueno, esposo fiel, padre amoroso y el hombre que iba a cambiar todo». Se quedaron en silencio unos minutos. Luego Casilda se limpió las manos en el pantalón y miró a sus hijos. «Vamos a quedarnos aquí», dijo. Esteban la miró sorprendido. «¿Aquí? ¿En el túnel?» «Aquí», confirmó Casilda. «Tu padre dejó un mapa, dejó un plan, y yo voy a terminarlo». Lucía frunció el ceño. «Pero mamá, tú no sabes de esas cosas, tú no sabes construir túneles». Casilda la miró con una determinación que nunca antes había sentido. «Voy a aprender». Esa noche durmieron dentro del túnel cerca de la entrada, donde todavía llegaba algo de luz de luna. Casilda no pudo dormir. Se quedó despierta, con el cuaderno abierto en las manos, leyendo una y otra vez los sueños de Heriberto. Y en algún momento, entre el cansancio y la oscuridad, sintió algo que no había sentido en 2 años. Esperanza. Al amanecer del día siguiente, Casilda caminó sola hasta el pueblo más cercano. Era un lugar pequeño llamado San Isidro, apenas unas cuantas casas de adobe y una tienda. Preguntó por el dueño de las tierras donde estaba el túnel. Le dijeron que era un hombre llamado Don Fermín Ugalde, un terrateniente viejo que vivía en una casa grande a las afueras del pueblo. Casilda llegó a la casa al mediodía. Tocó la puerta. Salió una mujer mayor, probablemente el ama de llaves. «Vengo a ver a don Fermín», dijo Casilda. La mujer la miró de arriba abajo con desconfianza. «¿Y usted quién es?» «La viuda de uno de los hombres que murieron en el túnel hace 2 años», respondió Casilda sin bajar la mirada. La mujer se quedó en silencio un momento. Luego suspiró y abrió la puerta. «Espere aquí». Casilda entró a un corredor oscuro con olor a madera vieja y humedad. Al fondo, sentado en un sillón desgastado, estaba don Fermín, un hombre de casi 70 años, delgado, con el pelo completamente blanco y la mirada cansada de alguien que ha visto demasiado. «¿Qué quiere?», preguntó sin levantarse. Casilda sacó el cuaderno de Heriberto y lo puso sobre la mesa frente a él. «Quiero terminar lo que mi esposo empezó». Don Fermín miró el cuaderno. Luego miró a Casilda. Y entonces, para sorpresa de ella, empezó a reír. Una risa seca, amarga, sin alegría. «Usted está loca», dijo. «Completamente loca». Pero entonces abrió el cuaderno y dejó de reír. Don Fermín pasó las páginas del cuaderno despacio.
deteniéndose en los dibujos, en los cálculos, en las notas escritas con la letra irregular de Heriberto. Su rostro cambió poco a poco. La burla se convirtió en sorpresa, la sorpresa en respeto. Cuando llegó a la última página, cerró el cuaderno y se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Su esposo era un hombre inteligente, dijo finalmente, con voz más suave. Muy inteligente. Sabía cosas que ni siquiera el ingeniero de la compañía sabía. Casilda no dijo nada, solo esperó. Don Fermín se recargó en el respaldo del sillón y suspiró profundo. Hace 2 años, una empresa de la capital llegó aquí prometiendo maravillas. Dijeron que iban a hacer un túnel que cambiaría la región, que traería progreso, trabajo, dinero. Yo les vendí los derechos de paso por mis tierras. Me pagaron bien. Pero a los 3 meses hubo un accidente. Murieron 5 hombres. La empresa cerró de un día para otro. Nunca dieron explicaciones. Nunca pagaron indemnizaciones. Simplemente desaparecieron. Mi esposo era uno de esos 5 hombres, dijo Casilda con voz firme. Don Fermín asintió. Lo lamento, de verdad. Pero eso no cambia nada. El túnel sigue ahí abandonado, inútil, y yo ya perdí suficiente dinero en ese proyecto. No tiene que perder más, dijo Casilda. Yo lo voy a terminar. Don Fermín la miró como si acabara de decir la cosa más absurda del mundo. ¿Usted? ¿Una mujer sola, sin dinero, sin experiencia, sin equipo? ¿Cree que puede terminar un proyecto que dejó a una empresa entera en bancarrota? No lo creo, respondió Casilda. Lo sé. Algo en su voz hizo que don Fermín dejara de sonreír. Vio en los ojos de esa mujer algo que reconoció, la mirada de alguien que ya no tiene nada que perder, y esas personas, sabía él, eran las más peligrosas, o las más capaces. Está bien, dijo despacio, le voy a dar una oportunidad, pero con condiciones. Usted y sus hijos pueden quedarse en el túnel, pueden usar lo que quedó de herramientas, y si en 6 meses me demuestra que puede hacer algo, que el proyecto tiene futuro, entonces hablaremos de inversión real. Si no, se van. ¿Trato? Casilda extendió la mano. Trato. Don Fermín estrechó su mano con fuerza. Luego sacó un papel viejo de un cajón y escribió una carta rápida autorizándola a trabajar en el túnel. Se la entregó junto con el cuaderno. Una cosa más, dijo don Fermín cuando Casilda ya estaba en la puerta. El capataz que dirigía la obra antes del accidente sigue viviendo en el pueblo. Se llama Evaristo Solís. Era un borracho y un abusivo. Muchos dicen que él tuvo la culpa del derrumbe por no escuchar las advertencias. Tenga cuidado con él. Casilda guardó la información en su memoria y salió de la casa. Caminó de regreso al túnel con el cuaderno apretado contra el pecho y una mezcla de miedo y emoción recorriéndole el cuerpo. No sabía cómo iba a hacer lo que acababa de prometer, pero sabía que no tenía opción. Era esto o regresar a Durango derrotada. Y eso nunca iba a pasar. Cuando llegó al túnel, encontró a Esteban intentando encender una fogata con ramas secas. Lucía y Tomás dormían acurrucados cerca de la entrada. La escena le rompió el corazón, sus hijos viviendo como animales en una cueva, todo por su decisión. ¿Cómo te fue?, preguntó Esteban sin levantar la vista. Tenemos 6 meses, respondió Casilda. 6 meses para demostrar que podemos hacer algo con este lugar. Esteban dejó de soplar las ramas y la miró. ¿Y cómo vamos a hacerlo? No sabemos nada de túneles, mamá. Vamos a aprender, dijo Casilda con una seguridad que no sentía del todo. Tu papá dejó todo escrito, solo tenemos que seguir sus instrucciones. Durante los siguientes días, Casilda estudió el cuaderno de Heriberto como si fuera la Biblia. Cada noche a la luz de la fogata, leía en voz alta las notas, explicaba los dibujos a Esteban, intentaba entender los cálculos. El niño tenía buena cabeza para los números. Empezó a copiar los diagramas en la tierra con un palo, a hacer preguntas inteligentes, a proponer ideas. Aquí dice que necesitamos reforzar las paredes con vigas de madera, dijo Esteban una noche. Pero no tenemos madera. Entonces vamos a conseguirla, respondió Casilda. Al día siguiente, caminó de nuevo hasta San Isidro
y fue directamente al aserradero del pueblo. El dueño era un hombre llamado Macario, de unos 50 años, con manos enormes y cicatrices en los brazos. Casilda le explicó lo que necesitaba. «¿Y con qué me va a pagar?», preguntó Macario con escepticismo. «Con trabajo», dijo Casilda. «Yo puedo limpiar, cocinar, lo que sea, y mi hijo mayor es fuerte, puede ayudar a cargar». Macario se rascó la barba y la miró con desconfianza. «No necesito ayuda. Tengo suficientes trabajadores». Casilda no se movió. «Entonces le pagaré cuando el proyecto empiece a dar frutos. Don Fermín Ugalde me dio permiso para trabajar en el túnel. Si usted me ayuda ahora, será el primer proveedor oficial cuando esto crezca. Y créame, va a crecer». Algo en la forma en que lo dijo hizo que Macario cambiara de expresión. Quizás fue la convicción, quizás fue la locura, o quizás vio en esa mujer delgada y sucia algo que le recordó a su propia madre, que había sacado adelante a 6 hijos después de que su padre muriera en un accidente en el bosque. «Está bien», dijo finalmente. «Le voy a dar 20 vigas, pero las va a tener que cargar usted misma hasta el túnel». «Trato», dijo Casilda sin dudar. Cargó las vigas una por una, con la ayuda de Esteban. Tardaron 3 días en llevarlas todas al túnel. Casilda tenía las manos llenas de astillas, la espalda adolorida, los hombros morados. Pero no se quejó ni una sola vez. Siguiendo las instrucciones del cuaderno, empezaron a reforzar las paredes del túnel en las zonas más peligrosas. Casilda martillaba, clavaba, ajustaba. Esteban sostenía las vigas. Hasta Lucía ayudaba trayendo clavos y herramientas. Tomás, demasiado pequeño para trabajar, se sentaba cerca y cantaba canciones para que no se sintieran solos. Las semanas pasaron. Casilda bajaba al pueblo cada 3 días para pedir prestado o intercambiar lo que necesitaban. Algunas personas la miraban con lástima, otras con burla, pero había algunas, muy pocas, que la miraban con algo parecido al respeto. Una tarde, mientras trabajaba sola en el interior del túnel, escuchó pasos pesados detrás de ella. Se giró y vio a un hombre enorme, de casi 2 metros, con el rostro rojo y los ojos inyectados de sangre. Olía a alcohol desde varios metros de distancia. «Así que tú eres la viuda loca», dijo el hombre con voz pastosa, «la que cree que puede hacer lo que una empresa entera no pudo». Casilda lo reconoció de inmediato por la descripción de don Fermín. Era Evaristo Solís, el capataz. «No vine a molestar a nadie», dijo Casilda con voz firme, aunque el corazón le latía rápido. «Solo vine a terminar lo que empezaron». Evaristo se acercó tambaleándose. «¿Sabes qué pasa con las mujeres que se meten donde no las llaman? Se accidentan, como tu esposo». El aire se congeló. Casilda sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Qué dijiste?» Evaristo sonrió. Una sonrisa turbia, cruel. «Tu esposo era muy hablador, siempre diciendo que las cosas estaban mal, que había que parar, que era peligroso, que había grietas, pero el patrón no quería perder tiempo y yo tampoco, así que lo mandamos a la parte más profunda y pasó lo que tenía que pasar». Casilda sintió que el mundo se inclinaba. «Tú lo mataste». «Yo obedecí órdenes», dijo Evaristo encogiéndose de hombros. «Y tú vas a obedecer la mía. Lárgate de aquí antes de que te pase lo mismo». Dio un paso hacia ella. Casilda retrocedió, pero tropezó con una piedra y cayó al suelo. Evaristo se inclinó sobre ella, con la respiración apestando a mezcal, y entonces escuchó un grito. «¡Aléjate de mi mamá!». Esteban apareció corriendo desde la entrada del túnel con una vara de madera en las manos. Se lanzó contra Evaristo y le golpeó en la pierna. El hombre soltó un grito de dolor y rabia. Giró y le dio un manotazo al niño que lo tiró al suelo. Casilda vio todo en cámara lenta. Vio a su hijo caer. Vio a Evaristo levantando el puño, y algo dentro de ella explotó. Se levantó de un salto, tomó un pico que estaba apoyado en la pared y lo sostuvo frente a ella como un arma. «Si tocas a mi hijo», dijo con voz que no parecía suya, «te juro por Dios que te mato aquí mismo». Evaristo la miró sorprendido. Por un momento pareció que iba a atacar, pero algo en los ojos de Casilda lo detuvo. Vio en ellos algo que no esperaba. No miedo, sino furia pura.
la furia de una madre protegiendo a su cría. Evaristo escupió en el suelo. «Esto no se va a quedar así», dijo. «Ya verás». Salió del túnel tambaleándose y desapareció entre las rocas. Casilda dejó caer el pico y corrió hacia Esteban. El niño tenía sangre en la boca, pero estaba consciente. Lo abrazó con fuerza mientras Lucía y Tomás llegaban corriendo, asustados. «Estoy bien, mamá», murmuró Esteban. «Estoy bien». Pero Casilda sabía que nada estaba bien. Acababa de descubrir que su esposo no murió en un accidente. Fue asesinado. Y el hombre responsable seguía libre, amenazándola. Esa noche, mientras los niños dormían, Casilda se sentó frente a la tumba de Heriberto. «No voy a dejar que esto quede así», susurró. «Te lo juro». Abrió el cuaderno de nuevo y buscó la página donde Heriberto había escrito sobre las grietas en el túnel, sobre las advertencias que nadie escuchó. Y entonces entendió algo. Si Heriberto había documentado todo, si había escrito las irregularidades, entonces tenía pruebas de que el accidente no fue culpa de los trabajadores, sino de la negligencia criminal de la empresa y el capataz. Tenía que encontrar más evidencia, y tenía que hacerlo antes de que Evaristo cumpliera su amenaza. Al amanecer del día siguiente, Casilda decidió explorar más profundo en el túnel, en la zona donde nadie se había atrevido a entrar desde el accidente. Tomó una linterna vieja que había encontrado entre las herramientas, la llenó con aceite y entró sola. Caminó durante lo que parecieron horas. El túnel se volvía más estrecho, más oscuro, más aterrador. Había marcas de dinamita en las paredes, grietas evidentes, vigas rotas. Todo indicaba que Heriberto tenía razón. La zona era peligrosa y nunca debieron trabajar ahí sin refuerzos. Estaba a punto de regresar cuando la luz de la linterna iluminó algo en el suelo. Una caja de metal, oxidada, medio enterrada. Casilda la sacó con cuidado y la abrió. Dentro había documentos, contratos, planos oficiales y algo más, fotografías de las grietas en el túnel tomadas semanas antes del accidente. En el reverso de una de ellas, con la letra de Heriberto decía: «Advertencia número 7. Nadie escucha. Si algo pasa, esta es la prueba». Casilda sintió que el corazón le daba un vuelco. Esto era todo lo que necesitaba. Con esto podía denunciar a Evaristo. Con esto podía exigir justicia. Pero entonces escuchó un ruido, un crujido profundo, como si la montaña entera estuviera moviéndose. Miró hacia arriba y vio lo que más temía, una grieta enorme en el techo del túnel, y estaba creciendo. Casilda no pensó. Su cuerpo reaccionó por instinto. Guardó la caja de metal bajo el brazo y echó a correr hacia la salida del túnel. Detrás de ella, el crujido se convirtió en un estruendo. Piedras empezaron a caer del techo. Una le golpeó el hombro, otra le rozó la cabeza. La linterna se le cayó de las manos y se apagó al instante. Quedó en completa oscuridad, pero Casilda no se detuvo. Siguió corriendo a ciegas, tanteando las paredes con la mano libre, tropezando con escombros, sintiendo el polvo llenarle los pulmones. El ruido detrás de ella era ensordecedor. La montaña entera parecía estar derrumbándose. «¡Mamá!» Era la voz de Esteban desde algún lugar adelante. «¡Mamá, por aquí!» Casilda siguió la voz como si fuera una cuerda salvavidas. Corrió más rápido, más desesperada, y de pronto vio la luz. La entrada del túnel, a 30 metros, a 20, a 10. Saltó hacia afuera justo cuando una avalancha de rocas sellaba completamente la parte trasera del túnel. El impacto fue tan fuerte que la tiró al suelo. Rodó varios metros cuesta abajo con la caja de metal todavía apretada contra el pecho. Cuando finalmente se detuvo, se quedó tendida boca arriba, respirando con dificultad, cubierta de polvo y sangre. Esteban, Lucía y Tomás corrieron hacia ella gritando su nombre. «Estoy bien», jadeó Casilda. «Estoy bien». Pero no era cierto. Tenía cortes en los brazos, un golpe en la frente que sangraba. El hombro derecho le dolía de forma terrible. Pero estaba viva y tenía la caja. Se sentó despacio, con la ayuda de Esteban,
y miró hacia el túnel. La entrada seguía abierta, pero la parte profunda donde había encontrado la caja ahora estaba completamente bloqueada. Toneladas de roca habían caído. Si hubiera tardado 5 segundos más, estaría muerta. ¿Qué pasó?, preguntó Esteban con voz temblorosa. ¿Por qué se cayó? Casilda abrió la caja con manos temblorosas y sacó las fotografías. Se las mostró a Esteban. El niño las estudió en silencio, frunciendo el ceño. «Son grietas», dijo finalmente. «Grietas muy grandes. Tu papá las documentó», explicó Casilda. Sabía que el túnel era peligroso. Se lo dijo al capataz, y el capataz lo ignoró. Por eso murió. Por eso murieron todos. Esteban apretó los puños. «Entonces tenemos que denunciarlo. Tenemos que ir con la policía». Casilda negó con la cabeza despacio. «La policía no nos va a hacer caso. Somos pobres. Somos nadie. Y ya pasaron 2 años. Van a decir que son mentiras, que inventamos las pruebas». «Entonces, ¿qué vamos a hacer?», preguntó el niño con frustración. Casilda miró las fotografías de nuevo. Luego miró el túnel derrumbado. Y algo en su mente hizo clic. «Vamos a reconstruirlo», dijo con voz firme. «Vamos a terminarlo. Y cuando esté funcionando, cuando todo el mundo vea que era posible, entonces vamos a mostrar estas pruebas. Vamos a demostrar que tu papá tenía razón, que él murió porque otros fueron irresponsables y codiciosos, y van a tener que escucharnos». Esteban la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Pero casi te mueres ahí adentro, mamá. ¿Y si vuelve a pasar?». «No va a pasar», dijo Casilda con una seguridad que empezaba a sentir de verdad. «Porque vamos a hacerlo bien, como tu papá quería, sin prisas, sin atajos, con seguridad». Durante las siguientes semanas, Casilda trabajó como nunca en su vida. Se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta que ya no veía sus propias manos. Limpió los escombros de la entrada del túnel, reforzó las vigas, estudió cada página del cuaderno de Heriberto hasta memorizarla, y empezó a hablar con la gente del pueblo. Al principio, nadie le hacía caso, pero Casilda era persistente. Iba al mercado los sábados y explicaba el proyecto a quien quisiera escuchar. Mostraba los dibujos de Heriberto. Hablaba de las oportunidades que el túnel traería: agua para los cultivos, transporte rápido de mercancías, trabajo para decenas de familias. Algunos se burlaban, otros la ignoraban, pero hubo unos pocos que empezaron a prestar atención. Macario, el dueño del aserradero, fue el primero. Un día llegó al túnel sin avisar, con 2 de sus trabajadores y una carreta llena de madera. «Oí que necesita más vigas», dijo con tono neutral. Casilda lo miró sorprendida. «No tengo con qué pagarle todavía. Ya me pagará cuando esto funcione», respondió Macario, «si es que funciona». Luego llegó doña Remedios, una mujer mayor que tenía una pequeña tienda de abarrotes en San Isidro. Trajo comida, frijoles, arroz, tortillas, chile seco. «No puedo dejar que esos niños pasen hambre», dijo mirando a Lucía y Tomás. «Me recuerdan a mis hijos cuando eran pequeños». Después apareció un joven llamado Gilberto, de unos 20 años, flaco y callado, que trabajaba en el campo pero tenía conocimientos de albañilería. Se ofreció a ayudar 2 días a la semana. «Mi tío murió en ese accidente», dijo simplemente. «Si usted va a hacer algo al respecto, quiero ser parte». Poco a poco, Casilda empezó a formar un equipo pequeño, pero dedicado. No eran muchos. No tenían experiencia en proyectos grandes, pero tenían algo que valía más. Creían en ella. O al menos querían creer. Don Fermín bajó al túnel un día de marzo, 3 meses después de que Casilda empezara. Caminó por el interior, revisó las vigas, tocó las paredes reforzadas. No dijo nada durante un buen rato. Luego salió y miró a Casilda con una expresión que era casi de respeto. «Está progresando», dijo. «No pensé que llegaría tan lejos». «Voy a llegar hasta el final», respondió Casilda. Don Fermín sacó un sobre de su chaqueta y se lo entregó. «Esto es un anticipo. 500 pesos. No es mucho,
pero debería alcanzar para comprar herramientas y materiales básicos. Considérelo una inversión. Casilda tomó el sobre con manos temblorosas. 500 pesos. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Gracias, murmuró. No me agradezca todavía, dijo don Fermín. Todavía tiene que demostrar que esto puede funcionar, y le quedan 3 meses. Esa misma noche Casilda bajó al pueblo y fue directamente a la ferretería. Compró picos nuevos, palas, cuerdas, clavos, más lámparas de aceite. Compró también tela para hacer ropa nueva para los niños, porque la que tenían ya estaba destrozada. Y compró comida. Comida de verdad. Carne, huevos, leche. Cuando regresó al túnel cargando todo, los niños la miraron como si acabara de regresar de otro mundo. Esa noche cenaron bien por primera vez en meses. Casilda preparó un guiso de carne con papas y chile. Hizo tortillas a mano. Los niños comieron hasta llenarse, algo que no habían hecho desde que salieron de Durango. «¿Vamos a estar bien, mamá?», preguntó Tomás con los ojos brillantes. Casilda lo abrazó. «Sí, mi amor, vamos a estar bien». Pero la paz no duró mucho. Una semana después, Casilda estaba trabajando en el túnel cuando escuchó gritos afuera. Salió corriendo y vio a un grupo de 5 hombres. Al frente estaba Evaristo Solís, más borracho que nunca, con una botella en una mano y una antorcha en la otra. «Te advertí», gritó Evaristo arrastrando las palabras. «Te dije que te largaras, pero no hiciste caso». Los otros hombres con él eran trabajadores del campo, todos con cara de pocos amigos. Casilda reconoció a 2 de ellos. Eran amigos de Evaristo, conocidos por causar problemas en el pueblo cuando bebían. «No tengo nada que hablar contigo», dijo Casilda con voz firme, aunque el corazón le latía rápido. «Claro que sí», dijo Evaristo acercándose. «Estás hablando mal de mí por todo el pueblo, diciendo que yo maté a tu esposo. Eso es difamación, y yo no lo voy a permitir». «No es difamación si es verdad», respondió Casilda, «y tengo pruebas». Evaristo se detuvo. Su expresión cambió. «¿Qué pruebas?». Casilda se dio cuenta demasiado tarde de que había dicho de más, pero ya no podía retractarse. Fotografías, documentos, todo lo que mi esposo guardó antes del accidente, pruebas de que tú sabías que el túnel era peligroso y mandaste a los hombres ahí de todas formas. Evaristo tiró la botella al suelo. Se escuchó el vidrio rompiéndose contra las rocas. Su rostro se puso rojo de furia. «Dame esas pruebas, ahora». «Nunca». Evaristo hizo una señal a los otros hombres. «Búsquenlas, destruyan todo lo que encuentren». Los hombres se lanzaron hacia el túnel. Casilda intentó detenerlos, pero uno de ellos la empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. Esteban apareció de la nada y se lanzó contra el hombre, golpeándolo con los puños. Gilberto, que estaba trabajando cerca, también corrió a ayudar. Se formó una pelea caótica, gritos, golpes, polvo levantándose. Lucía y Tomás lloraban escondidos detrás de unas rocas. Casilda intentó levantarse, pero Evaristo la sujetó del brazo con fuerza brutal. «¿Dónde están?», gritó en su cara. «¿Dónde escondiste las pruebas?». Casilda escupió a sus pies. «Vete al infierno». Evaristo levantó la mano para golpearla, pero antes de que pudiera hacerlo, se escuchó un disparo al aire. Todo el mundo se congeló. De entre las rocas apareció don Fermín Ugalde, con una escopeta vieja en las manos y una expresión de furia absoluta en el rostro. «Suficiente», dijo con voz que no admitía réplica. «Evaristo, llévate a tus hombres y lárgate de mi propiedad. Ahora». Evaristo soltó a Casilda y se giró hacia don Fermín. «Esto no es asunto tuyo, viejo». «Sí lo es», respondió don Fermín sin bajar la escopeta. «Esta mujer está trabajando con mi permiso en mis tierras. Y tú estás invadiendo propiedad privada. Si no te vas en 10 segundos, voy a llamar al sheriff de Parral y te van a meter a la cárcel. Ya tienes suficientes cargos pendientes como para arriesgarte a uno más». Evaristo apretó los dientes. Miró a Casilda con odio puro. Luego escupió en el suelo y les hizo una señal a sus hombres. «Vámonos».
Se fueron arrastrando los pies, lanzando insultos por lo bajo. Cuando desaparecieron entre las rocas, don Fermín bajó la escopeta y suspiró. «¿Está bien?», le preguntó a Casilda. Ella asintió, temblando. «Gracias. Si no hubiera llegado...» «Lo sé», dijo don Fermín, «pero esto no ha terminado. Evaristo es peligroso y ahora sabe que tiene evidencia contra él. Va a volver, y la próxima vez no va a venir borracho y desorganizado». Casilda se limpió la tierra de la ropa y miró a don Fermín con determinación. «Entonces, voy a estar preparada». Esa noche, Casilda tomó la caja de metal con las pruebas y la enterró en un lugar secreto, lejos del túnel. Memorizó cada fotografía. Copió los documentos más importantes en hojas sueltas que guardó en diferentes escondites. No iba a permitir que Evaristo destruyera la única evidencia que tenía. Al amanecer del día siguiente, mientras los niños todavía dormían, Casilda se sentó frente a la tumba de Heriberto. «Ya casi lo logro», susurró. «Ya casi termino lo que empezaste. Pero necesito un milagro, amor. Uno más». Y entonces, como si alguien hubiera escuchado su plegaria, sucedió algo inesperado. Un hombre llegó caminando por el sendero que llevaba al túnel. Era alto, de unos 40 años, con ropa de ciudad y una maleta de cuero en la mano. Tenía la piel quemada por el sol y los ojos cansados de alguien que ha viajado mucho. Se detuvo frente a Casilda y la miró con una expresión extraña, casi de reconocimiento. «¿Usted es Casilda Ríos?», preguntó. «Sí», respondió ella con cautela. «¿Quién pregunta?». El hombre dejó la maleta en el suelo y sacó un sobre amarillento de su chaqueta. «Me llamo ingeniero Tobías Noriega», dijo. «Trabajé con su esposo hace 2 años y vine a terminar lo que él empezó». Casilda miró al hombre con desconfianza. Había aprendido a no confiar en nadie tan fácilmente. «¿Cómo sé que dice la verdad?». Tobías Noriega abrió el sobre y sacó una fotografía vieja. En ella aparecían 6 hombres frente a la entrada del túnel, con cascos y herramientas. Casilda reconoció a Heriberto de inmediato. Estaba al centro, sonriendo con esa expresión tímida que ponía siempre que alguien le tomaba una foto. A su lado estaba un hombre más joven con lentes y una camisa blanca, el ingeniero Tobías. «Esa foto se tomó 2 semanas antes del accidente», dijo Tobías con voz grave. «Yo era el ingeniero junior del proyecto. Heriberto era el único obrero que realmente entendía lo que estábamos haciendo. Tenía un instinto natural para la roca, para los cálculos de peso. Me enseñó más en 3 meses que lo que aprendí en 4 años de universidad». Casilda sintió que algo se aflojaba en su pecho. Tomó la fotografía con cuidado como si fuera un objeto sagrado. «¿Dónde estaba usted cuando pasó el accidente?». La expresión de Tobías se oscureció. «Me habían mandado a la ciudad a conseguir más equipo. Cuando regresé 3 días después, todo había terminado. El túnel estaba sellado, la empresa había desaparecido, los cuerpos seguían enterrados. Me sentí responsable. Debí estar ahí. Debí haberlos protegido». «No era su culpa», dijo Casilda en voz baja. «Sí lo era», respondió Tobías con amargura. «Yo vi las grietas. Le dije al capataz que era peligroso, pero Evaristo Solís me ignoró. Dijo que yo era un ingeniero novato que no sabía nada de la vida real. Y yo no insistí lo suficiente. Me dejé intimidar». Se quedó en silencio un momento, con la mirada perdida en el horizonte. Luego sacudió la cabeza y miró a Casilda de nuevo. «Después del accidente, me fui de la región. No podía quedarme. Trabajé en otros proyectos en Monterrey, en Guadalajara, en la capital, pero nunca pude olvidar lo que pasó aquí. Hace un mes, escuché rumores en Parral de que alguien estaba intentando reabrir el túnel. Vine a ver si era cierto. Y cuando me dijeron que era la viuda de Heriberto Ríos, supe que tenía que venir». Casilda estudió su rostro. Había sinceridad ahí, dolor también. Reconoció en él el mismo peso que ella cargaba, la culpa de haber sobrevivido cuando otros no lo hicieron. «¿Y qué quiere de mí?», preguntó. «Quiero ayudarla a terminar esto», dijo Tobías con firmeza. «Tengo los conocimientos técnicos, tengo contactos con proveedores y tengo algo de dinero ahorrado que puedo invertir. Lo que Heriberto y yo empezamos no puede morir así. Y usted tiene el derecho de terminarlo».
Esteban, que había estado escuchando desde la entrada del túnel, se acercó despacio. ¿Conoció a mi papá? Tobías se agachó para quedar a la altura del niño. Lo conocí. Era un gran hombre, el mejor con el que trabajé, y estaría muy orgulloso de ti. Tu mamá me dijo que la estás ayudando con los cálculos. Esteban asintió, con los ojos brillantes de orgullo y tristeza mezcladas. Casilda tomó una decisión. Está bien, puede quedarse, pero con una condición. Todo se hace a mi manera, sin atajos, sin prisas, seguridad primero, siempre. Tobías extendió la mano. Trato. La llegada del ingeniero cambió todo. Tobías revisó cada centímetro del túnel, tomó medidas, hizo cálculos complejos, confirmó que el trabajo que Casilda había hecho era sorprendentemente bueno, considerando que no tenía experiencia. Pero también señaló áreas que necesitaban más refuerzo, zonas donde el drenaje era insuficiente, problemas estructurales que ella no había podido ver. Su esposo dejó un plan brillante, le dijo una tarde mientras revisaban el cuaderno juntos. Pero era solo el inicio. Necesitamos adaptarlo, modernizarlo y necesitamos más gente. Con el dinero que Tobías aportó y la credibilidad que su presencia daba al proyecto, empezaron a contratar trabajadores. Primero llegaron 3 hombres de San Isidro, luego 4 más de pueblos cercanos. Macario envió a 2 de sus mejores carpinteros. Doña Remedios convenció a su sobrino, un herrero, de que hiciera herramientas especializadas. El túnel empezó a transformarse. Ya no era solo un agujero peligroso en la montaña. Empezó a tomar forma de algo real. Paredes reforzadas con vigas y cemento, rieles para transportar material, un sistema de ventilación diseñado por Tobías, lámparas de aceite colocadas estratégicamente cada 10 metros. Don Fermín bajaba cada semana a supervisar, y cada semana se sorprendía más. «Esto es impresionante», dijo un día de mayo. «No pensé que fuera posible, pero lo están logrando». Casilda trabajaba más duro que nadie. Se levantaba cuando todavía estaba oscuro y no paraba hasta que ya no podía levantar los brazos. Sus manos, que antes eran suaves, ahora estaban llenas de callos y cicatrices. Su piel, quemada por el sol. Su cuerpo, delgado pero fibroso. Se había convertido en algo que nunca imaginó. Una mujer de roca. Pero el éxito no pasó desapercibido. Una noche, Gilberto llegó corriendo al túnel con expresión de alarma. «Casilda, hay problemas. Evaristo está juntando gente en el pueblo. Dicen que viene a destruir el túnel, y esta vez viene preparado». Casilda sintió que la sangre se le helaba. «¿Cuándo?» «Mañana, al amanecer. Escuché que van a traer dinamita. Van a volar la entrada». Tobías, que estaba cerca, intervino. «Tenemos que avisar a las autoridades, al sheriff de Parral». «No va a llegar a tiempo», dijo Casilda. «El pueblo está a 3 horas de aquí. Para cuando venga ya será tarde». «Entonces nos vamos», dijo Tobías. «Tomamos a los niños y nos largamos. No vale la pena morir por esto». Casilda lo miró con una expresión que le heló la sangre al ingeniero. «Yo no me voy a ningún lado. Mi esposo murió aquí. Su sueño está aquí. Y yo no voy a dejar que un borracho cobarde lo destruya». «Casilda piensa en sus hijos», insistió Tobías. «Estoy pensando en ellos», respondió ella con voz firme. «¿Qué tipo de madre sería si les enseñara a huir cada vez que alguien los amenaza? No, vamos a defender lo que es nuestro». Esa noche, Casilda reunió a todos los trabajadores. Eran 11 hombres en total, más ella, Tobías y Esteban. 13 contra quién sabe cuántos. «Mañana va a venir Evaristo con su gente», les dijo sin rodeos. «Van a intentar destruir lo que hemos construido. Nadie está obligado a quedarse. Si quieren irse, lo entiendo, no los voy a juzgar». Los hombres se miraron entre sí. Nadie habló durante un momento largo e incómodo. Luego Macario dio un paso al frente. «Yo me quedo», dijo. «He invertido demasiada madera en este proyecto como para dejarlo morir ahora». Gilberto asintió. «Yo también. Mi tío está enterrado cerca de aquí. No voy a dejar que lo olviden otra vez». Uno por uno, todos dijeron que se quedaban. Algunos por lealtad, otros por orgullo.
otros porque simplemente no tenían a dónde más ir, pero todos se quedaron. Pasaron la noche preparándose. Casilda envió a Lucía y Tomás con doña Remedios al pueblo para que estuvieran a salvo. Esteban se negó a irse. «Voy a estar contigo, mamá. No me importa lo que digas». Cavaron trincheras, apilaron rocas, prepararon antorchas. Tobías organizó turnos de vigilancia. Casilda guardó la caja de metal con las pruebas en un lugar que solo ella conocía, por si acaso. Al amanecer, cuando la primera luz empezó a teñir el cielo de naranja, escucharon los pasos. Evaristo venía por el sendero con al menos 20 hombres. Algunos llevaban palos, otros machetes, y 2 de ellos cargaban cajas que claramente contenían dinamita. Casilda y su grupo los esperaban en la entrada del túnel, formando una línea humana. Nadie tenía armas de fuego, excepto Tobías, que había traído una pistola vieja de su maleta. Evaristo se detuvo a unos 30 metros. Estaba sobrio esta vez, y eso lo hacía más peligroso. «Última oportunidad», gritó. «Lárguense ahora y nadie sale herido». Casilda dio un paso al frente. «Esta es mi tierra, este es mi trabajo, y tú no vas a tocarlo». Evaristo rió, una risa fría, calculada. «¿Tu tierra? Esto es propiedad de don Fermín, y él ya está viejo, ya no puede protegerte». «Yo puedo». La voz vino de atrás. Todos se giraron. Don Fermín Ugalde apareció montado en un caballo, con su escopeta en las manos, y una expresión que no dejaba lugar a dudas. Pero no venía solo. Detrás de él venía el sheriff de Parral con 4 ayudantes, todos armados. Evaristo palideció. «Evaristo Solís», dijo el sheriff con voz autoritaria. «Tengo una orden de arresto contra usted, por negligencia criminal en el accidente del túnel hace 2 años, y por intento de destrucción de propiedad privada». «Eso es mentira», gritó Evaristo. «No tienen pruebas». Casilda sacó un sobre de su bolsillo. «Sí, las tenemos». Le entregó el sobre al sheriff. Dentro estaban copias de las fotografías, los documentos, las anotaciones de Heriberto, todo lo que demostraba que Evaristo había ignorado las advertencias y había mandado a los hombres a una muerte segura. El sheriff revisó los papeles. Su expresión se endureció. «Es suficiente. Evaristo Solís queda arrestado». Los ayudantes del sheriff avanzaron. Evaristo retrocedió, con los ojos llenos de pánico y rabia. «Esto no es justo, yo solo seguía órdenes». «Las órdenes no justifican asesinato», dijo Casilda con voz helada. Evaristo la miró con odio puro, y entonces hizo algo desesperado e impredecible. Corrió hacia uno de los hombres que cargaba dinamita, le arrebató un cartucho y una cerilla y corrió directamente hacia la entrada del túnel. «Si yo caigo, esto cae conmigo», gritó encendiendo la mecha. Todo sucedió en cámara lenta. Casilda vio la mecha chispeando. Vio a Evaristo corriendo hacia el túnel con el cartucho en alto. Vio a Esteban cerca de la entrada, demasiado cerca. Y corrió. No pensó, no dudó. Su cuerpo se movió por instinto de madre. Se lanzó sobre Esteban, lo tiró al suelo y lo cubrió con su cuerpo, justo cuando Evaristo lanzaba la dinamita hacia el interior del túnel. La explosión fue ensordecedora. Todo se volvió blanco, luego negro, luego silencio absoluto. Cuando Casilda abrió los ojos, estaba tendida en el suelo con Esteban debajo de ella, temblando pero vivo. El túnel seguía en pie. La dinamita había explotado en el interior, pero las vigas que habían colocado aguantaron el impacto. Había daños, grietas nuevas en algunas paredes, pero no se había derrumbado. Casilda se levantó despacio, adolorida, cubierta de polvo. Miró hacia donde había estado Evaristo. El hombre yacía en el suelo, inconsciente. La explosión lo había lanzado hacia atrás. Tenía sangre en la frente y el brazo torcido en ángulo extraño. Estaba vivo, pero apenas. Los ayudantes del sheriff corrieron hacia él y lo arrestaron mientras todavía estaba desmayado. Don Fermín se acercó a Casilda. ¿Está bien? Casilda asintió abrazando a Esteban. Estamos bien. El sheriff se acercó también. Señora Ríos, con estas pruebas y lo que acaba de pasar,
Evaristo Solís va a pasar mucho tiempo en la cárcel. Ya no va a molestarla más. Casilda sintió algo parecido a alivio, mezclado con agotamiento extremo. 2 años de dolor, 2 años de lucha y finalmente justicia. Pero no había tiempo para descansar. «Necesito revisar el túnel», dijo. «Ver cuánto daño hizo la explosión». Tobías ya estaba adentro con una lámpara en la mano. Casilda lo siguió. Caminaron por el interior, evaluando cada grieta, cada viga dañada. Era malo, pero no irreparable, y entonces Tobías se detuvo de golpe. «Casilda», dijo con voz extraña, «venga a ver esto». Casilda se acercó. Tobías estaba iluminando una sección de la pared que la explosión había agrietado. Detrás de la roca rota se veía algo que brillaba a la luz de la lámpara. Algo dorado. «No puede ser», murmuró Tobías. Casilda se acercó más con el corazón latiendo rápido. Tocó la superficie brillante con la mano. Era una veta enorme de oro incrustada en la roca de la montaña. Y no era la única. Mientras más alumbraban, más vetas aparecían, extendiéndose hacia el fondo del túnel como venas doradas en un cuerpo de piedra. Casilda y Tobías se miraron en silencio absoluto. Todo el tiempo habían estado construyendo un túnel de transporte, pero resulta que estaban parados sobre una mina de oro. Casilda no pudo dormir esa noche. Se quedó sentada frente al túnel con la mirada perdida en la oscuridad, tratando de procesar lo que habían encontrado. Oro, no una pequeña veta que podía explotarse con suerte. Una formación masiva que, según Tobías, se extendía por toda la montaña. Una fortuna que había estado ahí todo el tiempo, escondida detrás de toneladas de roca. Heriberto había muerto sin saber lo que pisaba. La empresa que lo contrató tampoco lo supo. Evaristo menos. Todos habían estado ciegos, enfocados en construir un túnel para agua y transporte, sin imaginar que debajo había algo mucho más valioso. «¿Qué vas a hacer?», le preguntó Tobías cuando salió el sol. El ingeniero tampoco había dormido. Tenía los ojos rojos, la ropa arrugada, expresión de alguien que acaba de ver cambiar su destino. Casilda miró el túnel. Luego miró la tumba de Heriberto, marcada por los 2 palos cruzados. «Voy a hacer lo que él hubiera querido. Voy a hacerlo bien, sin avaricia, sin traicionar a nadie». «Eso suena noble», dijo Tobías con cautela. «Pero el oro trae problemas. Cuando la gente se entere, van a venir. Todos van a querer una parte. Inversionistas, empresas, el gobierno, y no todos van a jugar limpio». «Lo sé», dijo Casilda. «Por eso tenemos que ser inteligentes». Lo primero que hizo fue hablar con don Fermín. El terrateniente llegó al mediodía, todavía montado en su caballo, con expresión cansada pero curiosa. Tobías le había mandado un mensaje urgente la noche anterior. Casilda lo llevó al interior del túnel y le mostró las vetas de oro. Don Fermín se quedó en silencio durante varios minutos, simplemente mirando el brillo dorado en las paredes. Cuando finalmente habló, su voz sonaba extrañamente tranquila. «Esto es grande», dijo. «Más grande que cualquier cosa que haya visto en esta región». «Lo sé», respondió Casilda. «Y por eso necesito hablar con usted». Salieron del túnel y se sentaron en unas rocas planas, con el sol de la mañana calentándoles la espalda. Casilda habló con claridad, sin rodeos. «Esta tierra es suya. Legalmente ese oro le pertenece. Yo podría quedarme callada, seguir trabajando en el túnel, y usted nunca sabría lo que hay ahí abajo. Pero no voy a hacer eso. No es mi forma de ser. Lo que sí le voy a proponer es un trato». Don Fermín la miró con atención. «Escucho. Usted me da los derechos de explotación de la mina. Yo me encargo de todo, la extracción, la administración, las ventas, y le doy el 30% de las ganancias. De por vida». Don Fermín frunció el ceño. «Podría pedirle el 50 o el 70. Esta es mi tierra». «Podría», admitió Casilda. «Pero entonces tendría que encontrar a alguien más que haga el trabajo, alguien en quien confíe, alguien que no lo traicione en cuanto vea la primera pepita de oro. Y usted sabe que esas personas no abundan». Don Fermín se quedó pensando. Luego sonrió.
una sonrisa pequeña, pero genuina. Su esposo era inteligente, pero usted es más inteligente todavía. Extendió la mano. Trato, 30%, pero quiero que todo sea legal. Contratos firmados, papeles en orden, nada de acuerdos de palabra. Así lo prefiero yo también, dijo Casilda estrechando su mano. Los siguientes meses fueron un torbellino. Tobías contactó a un abogado en Chihuahua que los ayudó a formar una empresa legalmente constituida. Minera Heriberto Ríos y compañía. Casilda era la dueña principal. Don Fermín tenía su 30% garantizado. Tobías recibió el 10% como socio técnico. El resto se dividió en pequeñas acciones para los trabajadores que habían estado desde el principio. Macario, Gilberto, Doña Remedios y otros. Todos los que creyeron cuando nadie creía merecen una parte, dijo Casilda cuando Tobías sugirió quedarse con más porcentaje. No voy a ser de esas personas que se enriquecen solas y olvidan a quienes las ayudaron. Trajeron ingenieros especializados en minería, geólogos, químicos para analizar la pureza del oro. Todos confirmaron lo mismo. La beta era extraordinaria. Una de las más grandes encontradas en el norte de México en décadas. La noticia empezó a esparcirse. Primero en San Isidro, luego en Parral, después en Chihuahua. Y finalmente llegó a la capital. Empresas mineras ofrecieron comprar la mina por sumas enormes. Casilda rechazó todas las ofertas. No está en venta, decía una y otra vez. Esta mina va a quedarse en manos de las personas de esta región, no de empresarios de la capital que nunca han pisado esta tierra. Para el mes de septiembre, la minera Heriberto Ríos ya estaba operando formalmente. Contrataron a 50 trabajadores locales, construyeron barracas para que vivieran cerca de la mina, compraron equipo moderno, taladros, carretas, sistemas de ventilación, rieles reforzados. Tobías diseñó un sistema de extracción seguro, siguiendo cada protocolo que existía. Nada de atajos, nada de prisas. Nunca más va a morir alguien por codicia en esta mina, declaró Casilda el día de la inauguración oficial. Eso se los juro por la memoria de mi esposo. El primer cargamento de oro se vendió en octubre. Las ganancias fueron más altas de lo que cualquiera había imaginado. Casilda pagó todos los salarios, cubrió todos los gastos, separó el porcentaje de Don Fermín y de Tobías y guardó el resto en una cuenta bancaria en Chihuahua. Por primera vez en su vida tenía dinero, dinero real, y no sabía qué hacer con él. Una tarde de noviembre, sentada en la oficina improvisada que habían construido cerca del túnel, Casilda sacó el cuaderno de Heriberto. Lo abrió en la página donde él había escrito sus sueños: escuelas para los niños de la región, casas dignas para las familias, agua potable para los pueblos, trabajo justo para todos. «Lo voy a hacer», murmuró pasando los dedos por la letra irregular de su esposo. «Voy a hacer realidad cada una de tus ideas». Empezó poco a poco. Primero construyó una escuela en San Isidro, pequeña, de 2 salones, pero con buenos maestros y materiales nuevos. Lucía y Tomás fueron de los primeros estudiantes. Esteban, que ya tenía 12 años, dividía su tiempo entre estudiar y ayudar en la mina. Luego mandó construir un sistema de agua potable para el pueblo. Perforaron pozos, instalaron tuberías, llevaron agua limpia a cada casa. Doña Remedios lloró el día que abrió la llave de su cocina y salió agua cristalina. «Nunca pensé que vería esto antes de morirme», dijo abrazando a Casilda. «Bendita seas, hija». Después vinieron las casas. Casilda compró terrenos y mandó construir 20 viviendas modestas pero dignas para las familias de los trabajadores. Cada una con 2 cuartos, cocina, baño propio, lujo impensable para gente que había vivido toda la vida en chozas de adobe. Para diciembre, la minera Heriberto Ríos era el empleador más importante de toda la región. Más de 100 familias dependían directa o indirectamente del trabajo que Casilda había creado. Y ella seguía viviendo en una habitación sencilla cerca del túnel, con sus 3 hijos, sin lujos innecesarios. «¿Por qué no te construyes una casa grande?», le preguntó Tobías un día. «Tienes el dinero, te lo mereces». «No necesito una casa grande»,
respondió Casilda. Necesito que los niños de esta región tengan futuro. Eso es lo que necesito. Pero no todo era paz. El éxito atrajo envidia. Algunas personas en los pueblos vecinos empezaron a murmurar que Casilda se había aprovechado de la desgracia de su esposo, que el oro debía ser repartido entre todos, que ella no tenía derecho a quedarse con tanto. Un día llegó una comitiva del gobierno estatal. 3 hombres en traje, con portafolios de cuero y expresiones de superioridad. Querían revisar los permisos de la mina, las licencias, los contratos. Buscaban irregularidades para poder intervenir. Casilda los recibió en la oficina con Tobías a su lado y todos los papeles en orden sobre la mesa. «Revisen lo que quieran», dijo con voz firme. «Aquí está todo, legal, registrado, sin trampas». Los hombres revisaron durante horas. Buscaron errores, buscaron excusas. No encontraron nada. Todo estaba impecablemente en orden. Cuando se fueron, uno de ellos murmuró entre dientes: «Qué lástima, una india ignorante con suerte». Casilda lo escuchó, pero no respondió. Ya había aprendido que el mejor insulto era el éxito. Para enero del año siguiente, la minera Heriberto Ríos ya era conocida en todo el norte del país. Periódicos de Chihuahua y hasta de la capital publicaron artículos sobre la viuda que encontró oro donde otros solo vieron piedra. Algunos la retrataban como heroína, otros como oportunista. A Casilda no le importaba ninguna de las dos versiones. «Solo me importa cumplir mi promesa», le dijo a Esteban una noche. «Tu papá murió soñando con un mundo mejor. Yo voy a construir ese mundo, aunque me tome el resto de mi vida». Una tarde de febrero, mientras revisaba los libros de cuentas, tocaron a la puerta de la oficina. Casilda levantó la vista y se quedó helada. En la puerta estaba una mujer que reconoció de inmediato. Era Elvira, una de las comadres de Durango que más la había humillado en la plaza, una de las que gritaba que Heriberto la había abandonado. La mujer estaba delgada, vestida con ropa vieja, con los ojos hinchados de llorar. Se quedó en la entrada sin atreverse a entrar. «¿Qué haces aquí?», preguntó Casilda con voz neutral. Elvira tragó saliva. «Vine a pedirte perdón y a pedirte ayuda». Casilda no dijo nada. Esperó. «Mi esposo está enfermo», continuó Elvira con voz quebrada. «Necesita medicina que no puedo pagar. No tengo a dónde ir. Me dijeron que tú ayudas a la gente. Y yo sé que no tengo derecho. Sé que fui terrible contigo. Pero mis hijos...». La mujer rompió a llorar. Casilda la miró durante un momento largo. Podía sentir la rabia antigua queriendo salir, el recuerdo de cada insulto, cada humillación, cada palabra cruel en aquella plaza. Pero también recordó algo que Heriberto le había dicho una vez, mucho tiempo atrás. «La venganza no construye nada, mi vida, solo destruye». Casilda abrió un cajón, sacó dinero y se lo extendió a Elvira. «Toma, para la medicina y para comida». Elvira miró el dinero sin poder creerlo. «¿Por qué? Después de todo lo que te hice...» «Porque tus hijos no tienen la culpa de tus errores», respondió Casilda. «Y porque yo no soy como tú». Elvira tomó el dinero con manos temblorosas y cayó de rodillas. «Gracias. Dios te bendiga. Gracias». Cuando la mujer se fue, Tobías entró a la oficina. Había escuchado todo desde afuera. «Eres demasiado buena», dijo moviendo la cabeza. «No soy buena», respondió Casilda. «Solo estoy cansada de tanto odio». Pero ese pequeño acto de perdón desencadenó algo inesperado. La noticia llegó a Durango, y de pronto Casilda empezó a recibir cartas, docenas de cartas, todas de personas de su antigua ciudad. Algunas pedían perdón, otras pedían ayuda. Algunas solo querían decir que siempre habían creído en ella, mentiras obvias que Casilda leía con tristeza. Una tarde, leyendo las cartas, Casilda tomó una decisión. «Voy a regresar a Durango», le dijo a Tobías. El ingeniero la miró sorprendido. «¿Para qué? Ya no tienes nada ahí». «Precisamente por eso», respondió Casilda, «porque ya no tengo nada que demostrarles, pero hay gente allá que sí necesita ayuda, gente que sufre como yo sufrí, y voy a ayudarlos, no por venganza,
no por orgullo, sino porque es lo correcto. Preparó el viaje durante 2 semanas. Organizó una caravana con provisiones, comida, ropa, medicinas, herramientas, dinero. Contrató trabajadores para que la acompañaran. Y una mañana de marzo, con sus 3 hijos a su lado y Tobías al frente del grupo, Casilda Ríos regresó a la ciudad que la había destruido. Pero esta vez no llegaba como la viuda pobre y humillada. Llegaba como la mujer más poderosa de la región. Y cuando las puertas de Durango se abrieron ante ella, toda la ciudad salió a ver el imposible hecho realidad. La caravana entró a Durango al mediodía, cuando el sol caía vertical sobre las calles polvorientas. 5 carretas cargadas con provisiones, 20 hombres a caballo, y al frente, montada en un caballo negro que don Fermín le había regalado, iba Casilda Ríos con sus 3 hijos. La gente salió de sus casas, se asomaron por las ventanas, se detuvieron en medio de la calle. Algunos reconocieron a Casilda de inmediato, otros tardaron unos segundos, y cuando finalmente comprendieron quién era, el murmullo se extendió como fuego por toda la ciudad. Es la viuda, la que se fue, la que encontró el oro. No puede ser. Es ella. Casilda cabalgó despacio por la calle principal, con la espalda recta y la mirada al frente. No buscó las caras que antes la habían insultado. No desvió los ojos. Simplemente avanzó hasta llegar a la plaza central, el mismo lugar donde había recibido las peores humillaciones. Desmontó. Esteban, Lucía y Tomás bajaron detrás de ella. Los trabajadores empezaron a descargar las carretas bajo la mirada atónita de cientos de personas que se habían reunido alrededor. El alcalde de Durango, un hombre gordo llamado Abundio Treviño, se abrió paso entre la multitud con expresión nerviosa. «Señora Ríos», dijo con voz demasiado amable, «qué sorpresa verla por aquí. No sabíamos que vendría». «No vine a avisarle», respondió Casilda sin mirarlo. «Vine a hacer lo que debió hacerse hace años», señaló las carretas. «Ahí hay comida para las familias que pasan hambre, ropa para los niños que andan descalzos, medicina para los enfermos que no pueden pagar doctores, y dinero para empezar pequeños negocios para quien quiera trabajar con dignidad». El alcalde parpadeó confundido. «Pero, ¿por qué? Esta ciudad no fue buena con usted». «No», admitió Casilda mirándolo directamente a los ojos. «No lo fue. Pero yo no soy esta ciudad». Se giró hacia la multitud. Reconoció caras. Muchas caras. Las comadres que la habían insultado, los hombres que se habían burlado, los vecinos que la habían ignorado. Todos estaban ahí, mirándola con una mezcla de vergüenza, asombro y esperanza desesperada. «Vine a ayudar», dijo Casilda con voz clara que llegó a cada rincón de la plaza. «No porque esta ciudad me deba algo, no porque quiera venganza. Vine porque hay niños aquí que no tienen la culpa de lo que hicieron sus padres. Hay ancianos que sufren, hay familias que luchan todos los días por sobrevivir, y yo sé lo que se siente». Hizo una pausa. El silencio era absoluto. Hasta los perros habían dejado de ladrar. «Mi esposo murió trabajando», continuó. «Murió soñando con un mundo donde la gente se ayudara entre sí, donde nadie tuviera que pasar hambre, donde los niños pudieran estudiar, y yo voy a cumplir ese sueño. Aquí también, aunque esta ciudad no me merezca». Una mujer entre la multitud empezó a llorar, luego otra y otra. De pronto había decenas de personas llorando, con las manos en el pecho, con los ojos cerrados, con expresiones de alivio y vergüenza mezclados. El alcalde se aclaró la garganta. «Señora Ríos, la ciudad le debe una disculpa enorme». «No quiero disculpas», dijo Casilda con firmeza. «Quiero que aprendan, que nunca más traten a otra mujer como me trataron a mí, que nunca más juzguen sin saber, que nunca más confundan desgracia con culpa». Se giró hacia los trabajadores. «Empiecen a repartir, a todos, sin preguntar nombres, sin preguntar historias. Si tienen necesidad, tienen derecho». Lo que siguió fue algo que Durango nunca había visto. Casilda y su equipo instalaron mesas en la plaza, repartieron sacos de frijol, maíz, arroz, entregaron ropa nueva, dieron medicina.
y para cada persona que se acercaba con un proyecto honesto, con ganas de trabajar, Casilda entregaba dinero. No mucho. Lo suficiente para empezar algo pequeño. Un puesto de comida, una zapatería, un taller de costura. Entre la multitud, Casilda vio a Elvira. La mujer estaba al fondo, sin atreverse a acercarse. Casilda la llamó con un gesto. Elvira se acercó temblando. «¿Cómo está tu esposo?», preguntó Casilda. «Mejor», murmuró Elvira sin poder mirarla a los ojos. «La medicina funcionó». «Gracias». Casilda le entregó otro sobre. «Esto es para que abras un negocio, algo pequeño, lo que sea que sepas hacer». Elvira tomó el sobre y se quebró. Cayó de rodillas frente a Casilda y empezó a sollozar. «Perdóname, por favor, perdóname». Casilda la levantó con firmeza. «Ya te perdoné. Ahora perdónate tú misma y haz algo bueno con esta oportunidad». La escena se repitió docenas de veces. Personas que habían sido crueles con Casilda ahora lloraban frente a ella, pidiendo perdón, recibiendo ayuda que no merecían, pero que ella les daba de todas formas. Tobías, observando desde un lado, negó con la cabeza con admiración. «Eres increíble», le dijo cuando tuvieron un momento a solas. «La mayoría de la gente en tu lugar habría venido a restregárselo en la cara». «¿Y qué ganaría con eso?», respondió Casilda cansada. «El odio no construye nada, Tobías, solo destruye. Mi esposo me enseñó eso». Pasaron 3 días en Durango. En ese tiempo, Casilda también se reunió con el director de la escuela local. Le entregó fondos para ampliar las instalaciones, comprar libros nuevos, contratar más maestros. Habló con el médico del pueblo y financió una pequeña clínica para que pudiera atender a quienes no podían pagar. El último día, antes de partir, Casilda hizo algo que sorprendió a todos. Mandó construir una fuente en el centro de la plaza. Una fuente de piedra con una placa de bronce. En la placa estaba escrito: «En memoria de Heriberto Ríos y todos los hombres que mueren trabajando por sus familias, que nunca sean olvidados, que nunca sean juzgados, que siempre sean honrados». Cuando la gente leyó la placa, muchos lloraron de nuevo, porque comprendieron que Casilda no había venido a humillarlos. Había venido a recordarles lo que habían perdido: su humanidad. El alcalde organizó una ceremonia de despedida. Quería hacer un discurso, darle una medalla, tomarle fotografías. Casilda rechazó todo. «No vine por reconocimiento», dijo. «Vine a cumplir una promesa». Montó en su caballo. Sus hijos hicieron lo mismo. Los trabajadores prepararon las carretas vacías, y cuando estaban a punto de partir, una niña pequeña salió corriendo de entre la multitud y le extendió un ramo de flores silvestres a Casilda. «Gracias por ayudar a mi mamá», dijo la niña con voz tímida. Casilda tomó las flores y sintió que algo dentro de su pecho se aflojaba. Todo el dolor, todo el resentimiento, todo el peso que había cargado durante años, se evaporó en ese instante, mirando los ojos limpios de esa niña que no sabía nada de odios viejos ni humillaciones pasadas. «De nada, mi vida», dijo Casilda con voz suave. «Cuida mucho a tu mamá». La caravana partió de Durango mientras la ciudad entera los despedía desde las calles. Algunos aplaudían, otros lloraban. Todos sabían que acababan de presenciar algo extraordinario, el triunfo no de la venganza, sino del perdón. Cuando llegaron de regreso a San Isidro, era casi de noche. Casilda estaba agotada, física y emocionalmente drenada, pero había una cosa más que necesitaba hacer. Caminó sola hasta la tumba de Heriberto. Los 2 palos cruzados seguían ahí, aunque ahora alguien, probablemente Esteban, había agregado flores frescas. Casilda se arrodilló frente a la tumba y puso su mano sobre la tierra. «Lo logré», susurró. «Terminé lo que empezaste. El túnel funciona. La mina da trabajo a cientos de familias. Hay escuelas, hay comida, hay esperanza. Y Evaristo está en la cárcel pagando por lo que te hizo». Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. «Te extraño todos los días. Los niños te extrañan. Esteban se parece cada vez más a ti. Es bueno como tú, inteligente como tú. Lucía aprendió a leer y escribe poemas hermosos.
Tomás ya no llora tanto. Están bien. Todos estamos bien. Se limpió las lágrimas con la manga. Construí la fuente en Durango, con tu nombre, para que nunca te olviden, para que todos sepan que fuiste un hombre bueno que solo quería darle una vida mejor a su familia. Y lo lograste, mi amor. Aunque no estés aquí para verlo, lo lograste. Se quedó ahí hasta que el sol se ocultó completamente. Cuando finalmente se levantó, sintió algo diferente. No paz exactamente, pero sí algo parecido. Una calma profunda, la certeza de que había cumplido. Los años siguientes trajeron más crecimiento. La minera Heriberto Ríos se expandió. Abrieron operaciones en 2 montañas cercanas. Contrataron a más de 300 personas. Construyeron un hospital en Parral, 3 escuelas más en pueblos pequeños, un orfanato en Chihuahua para niños que habían perdido a sus padres en accidentes de trabajo. Esteban creció y se convirtió en ingeniero, estudiando en la capital, pero regresando cada verano para trabajar en la mina de su padre. Lucía se hizo maestra y abrió una escuela para niñas en San Isidro, algo revolucionario para la época. Tomás, el más pequeño, resultó tener talento para los números y se convirtió en el contador oficial de la empresa. Casilda nunca se volvió a casar. Tuve el amor de mi vida, decía cuando alguien le preguntaba. No necesito otro. Se convirtió en una figura legendaria en el norte de México. Periódicos de todo el país escribieron sobre ella. La llamaban la viuda de oro, la mujer de piedra, la santa de la sierra. Ella odiaba todos esos nombres. No soy santa, le dijo a un periodista que vino desde la capital a entrevistarla. Solo soy una mujer que se negó a rendirse. Don Fermín murió tranquilo a los 80 años, sabiendo que su inversión en Casilda había sido la mejor decisión de su vida. Tobías se quedó en San Isidro, se casó con una maestra local y tuvo 4 hijos. Siguió siendo el ingeniero jefe de la mina hasta el día de su muerte. Macario expandió su aserradero hasta convertirlo en el más grande de la región. Gilberto abrió su propio taller de construcción. Doña Remedios vivió lo suficiente para ver a sus nietos graduarse de la escuela que Casilda había construido. Y en Durango, la fuente con el nombre de Heriberto Ríos se convirtió en un lugar de encuentro. Las madres llevaban a sus hijos ahí a jugar, los ancianos se sentaban a su alrededor a contar historias y nadie, nunca, volvió a olvidar el nombre del hombre que murió trabajando y de la mujer que convirtió su muerte en vida. Casilda vivió hasta los 72 años. Siguió trabajando en la mina hasta el final, revisando cuentas, tomando decisiones, asegurándose de que todo se hiciera con honestidad. El día que murió, estaba sentada en su oficina, con el cuaderno de Heriberto abierto frente a ella, leyendo por milésima vez sus sueños. La encontró Esteban, ahora un hombre de 40 años con canas en las sienes. Ella tenía una expresión tranquila, casi sonreía. La enterraron junto a Heriberto, en la montaña donde todo había comenzado. Miles de personas asistieron al funeral. Trabajadores de la mina, familias que ella había ayudado, niños que habían estudiado en sus escuelas, madres que habían comido gracias a su generosidad. En su tumba pusieron una lápida sencilla de piedra gris, sin adornos, sin frases pomposas. Solo decía: Casilda Ríos, esposa, madre, constructora de sueños. Años después, cuando Esteban ya era un hombre viejo, llevó a sus propios nietos a la montaña. Les mostró el túnel, ahora completamente reforzado y operativo. Les mostró la mina de oro que seguía dando trabajo a cientos de familias. Les mostró las escuelas, el hospital, las casas, y luego los llevó a las tumbas de sus abuelos. Ella era pobre, les dijo a los niños. La trataron mal, la humillaron, la quisieron destruir, pero se negó a ser destruida. Y con sus propias manos, con lágrimas y sangre, construyó todo esto, no por orgullo, no por venganza, sino porque creía que la vida debía ser mejor, para todos. Los niños miraron las tumbas en silencio. Luego uno de ellos, una niña de 7 años con los mismos ojos oscuros de Casilda, preguntó: ¿Abuelita era una santa? Esteban sonrió.
No, era algo mejor, era humana, y eso la hizo más poderosa que cualquier santo. La brisa de la sierra sopló suave entre las rocas, movió las flores que alguien había dejado en la tumba. Y por un momento, Esteban juró que podía escuchar la voz de su madre, cálida y firme, susurrándole al viento las mismas palabras que le había dicho tantas veces cuando era niño. Nunca te rindas, nunca odies, nunca olvides de dónde vienes, y cuando puedas ayudar a alguien, hazlo, aunque no te lo merezcan, aunque no te lo agradezcan. Hazlo porque es lo correcto, y porque al final, lo único que nos llevamos de este mundo es lo que dimos. El sol empezó a bajar detrás de las montañas, tiñendo el cielo de oro. El mismo color que había cambiado el destino de una viuda que se negó a ser víctima. El mismo color que ahora brillaba en las escuelas, en el hospital, en las sonrisas de los niños que jugaban en las calles de pueblos que antes solo conocían pobreza. Y en algún lugar profundo dentro de la montaña, donde la roca se encontraba con el oro, donde el sueño de un hombre bueno se había convertido en el legado de una mujer extraordinaria, la historia seguía escribiéndose. Porque algunas historias nunca terminan, solo se transforman en leyenda. Si te emocionaste con esta historia, suscríbete a nuestro canal, porque las próximas historias serán aún mejores. Dios te bendiga.